Hola, bienvenidos a CNA Video Podcast. Hoy hablaremos sobre cómo identificar y controlar las enfermedades en el camarón, tomando en cuenta de que hemos pasado por un invierno atípico y estamos próximos a la llegada del fenómeno de El Niño. Hoy tenemos como invitado al doctor Luis Fernando Aranguren Caro, quien es PhD en microbiología y patobiología de la Universidad de Arizona. Ha realizado proyectos colaborativos con organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y la Organización Mundial de Salud Animal OMSA. Se ha desempeñado como profesor asistente de investigación del Laboratorio de Patología Acuícola de la Universidad de Arizona, también del Laboratorio de Referencia de la OMSA para la WSSB, IHHNB, AHPND, TSB y NHP. Actualmente es gerente de salud animal de Grupo Almar. Bienvenido, Luis Fernando Aranguren, a este espacio CNA Video Podcast. Muchas gracias, Shirley. CNA Video Podcast el día de hoy llega gracias al auspicio de The Center for Aquaculture Technologies. Más información en aquatechcenter.com. Hoy la entrevista será realizada por la ingeniera Yaira Piedrahita, quien es directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura. Ella es ingeniera acuícola y es quien estará a cargo de esta entrevista en CNA Video Podcast. Adelante, ingeniera. Luis Fernando, muchas gracias por aceptar esta entrevista en el podcast. La industria nuestra está creciendo. Sabemos que los patógenos son una amenaza constante para los cultivos. ¿Cuáles consideras tú que son las mayores amenazas que debemos afrontar en este momento? Bueno, desde el punto de vista de enfermedades que afectan al cultivo de camarón, tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades infecciosas y no infecciosas. Obviamente las enfermedades infecciosas, particularmente las enfermedades virales, son las que están causando mayores problemas en Latinoamérica. ¿Y qué tanto pueden impactar estas enfermedades en una industria como la de Ecuador? Eso depende. Primero que todo, si se detecta de una manera temprana el patógeno, es mucho más fácil poder tomar algún tipo de medida proactiva para controlarlo. Si nos vamos atrás, la mejor manera es prevenirlo. Mucho mejor prevenir el patógeno que tener que controlarlo. ¿Cómo se previene? Teniendo buenas prácticas de manejo, haciendo detección temprana, haciendo un screening en todas las fases del cultivo, empezando por los reproductores, larvas y juveniles. Adentrándonos ya en patógenos específicos, ¿cuáles son aquellos en los que debemos enfocarnos para poder mantener cultivos saludables? Y hablas de diagnóstico y de screening. ¿Cómo diagnosticamos cada uno de ellos? Porque sabemos que los métodos de diagnóstico son específicos o son generales y necesitamos saber en detalle cuándo y cómo y a qué patógenos. Bueno, esa es una pregunta bastante amplia. Primero que todo, uno necesita saber cuál es el enemigo, o sea, cuáles son los patógenos. Por ejemplo, si los patógenos que están en la industria de Ecuador, los de Perú, los de Colombia, los de Latinoamérica, ¿cuáles son los principales patógenos? ¿Cómo se puede categorizar cuáles son los principales patógenos? Los que más impacto tengan en la producción. Entonces, si hablamos de enfermedades y quisiéramos tener un ranking, tendríamos que poner primero a mancha blanca en Latinoamérica. En segundo, podríamos colocar lo que son estas vibriosis en el hepatopáncreas o síndrome de mortalidad temprana, otro tipo de vibrios que causan algún tipo de mortalidad. Hoy día los problemas ambientales también están causando bastante problema, por ejemplo la enteritis hemocítica. Una vez tengamos esta lista de patógenos y los tengamos categorizados de cuál es el más importante y cuál es el menos importante, lo que tú decías, ¿cómo se detecta? En la industria del camarón se detecta de dos maneras, a través de histología y a través de las técnicas de PCR. A través de histología yo miro lesiones. ¿Por qué? Porque es importante, si un patógeno está causando lesiones, es porque está enfermando el camarón. Por otro lado, es complementario y en algunas ocasiones hay que hacer ambas, es hacer técnicas de biología molecular, por ejemplo de PCR. De tal manera que si uno ve lesiones, por ejemplo, del virus de la mancha blanca y es compatible con una PCR positiva para este virus, sabemos que está confirmada la presencia de este patógeno causando problemas de producción. El modelo de Ecuador para producir camarón difiere significativamente del modelo asiático y la principal característica es que Ecuador no utiliza reproductores SPF
para levantar su sistema, sino que se basa en animales expuestos a todos los patógenos. Y lo asumió desde la época de mancha blanca. ¿Tú crees que esto ha sido una ventaja para Ecuador? ¿Ha sido la causa o lo que ha predispuesto este crecimiento? ¿Es bueno o es malo? ¿Podría seguir funcionando así por largo tiempo? Bueno, las cifras en producción muestran que esta estrategia ha funcionado bien y hoy día está funcionando bien. Hace poco estuve en Asia y la gente me hacía una pregunta similar. Asia tiene un modelo de producción aséptico, con camarones muy limpios, SPF, que son camarones libres de patógenos específicos. Aquí en Ecuador, y en general en Latinoamérica, el cultivo de camarón utilizan reproductores que vienen de las fincas de engorde, de las piscinas de engorde. Y en estas piscinas de engorde hay un proceso de selección natural. ¿Por qué? Porque los patógenos endémicos que causan mortalidad simplemente causan mortalidad en estos organismos que son susceptibles, de tal manera que los camarones que son sobrevivientes ante estos desafíos que se presentan a nivel de cultivo son llevados a reproductores y de allí a maduración con esta presión de selección. Esto lo ha hecho la industria ecuatoriana por alrededor de 20, 22 años, con resultados de producción que confirman que esta metodología está funcionando bien. Ingeniera Piedrahita, doctora Aranguren, es momento de hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos con más de esta entrevista que es auspiciada por The Center for Aquaculture Technologies. Más información en aquatechcenter.com. Aquí en CNA Video Podcast, quédese con nosotros. Aquaexpo Guayaquil te invita a ser parte del evento camaronero más importante del continente. Alrededor de 400 stands, 200 empresas participantes y más de 30 conferencistas. Aquaexpo Guayaquil te espera del 23 al 26 de octubre en el Centro de Convenciones. Contáctanos al 099-597-2885. Más información en www.aquaexpo.com.es. Aquaexpo Guayaquil, el evento camaronero más importante del continente. Revista Acuacultura ya en circulación. En portada les presentamos la importancia de un efectivo control de los sólidos suspendidos para una gestión acuícola sostenible. Además, le presentamos recientes estudios sobre la evaluación de la transmisión horizontal del virus de la mancha blanca. También, cuáles son las características físicas y nutricionales de los alimentos microextruidos en el rendimiento de las larvas de camarón. Visualícela en www.cna-medioecuador.com. Para mayor información, contáctenos. Retomamos CNA Video Podcast con el doctor Luis Fernando Aranguren. La entrevista está siendo realizada por la ingeniera Yaira Piedrahita, directora de la Cámara Nacional de Acuacultura. Seguimos. Luis Fernando, hemos venido realizando contigo y con el equipo de la Universidad de Arizona un proyecto de investigación para ver el impacto de IHHNB en la industria. ¿Nos puedes compartir los últimos avances de la segunda etapa del proyecto? Si realmente estamos demostrando que el IHHNB ya no causa el impacto descrito a inicios del problema, ¿cómo hacemos para mejorar las normativas o para que la OMSA nos ayude reduciendo el nivel de riesgo sobre este patógeno? Porque para nosotros, como industria de camarón, constituye en muchas ocasiones una barrera comercial, a pesar de que se trata de una enfermedad de salud animal. Bueno, primero que todo hay que empezar diciendo que esta enfermedad hace parte de la lista de la OMSA, de tal manera que requiere reporte obligatorio cuando es detectada. ¿Qué pasa? IHHNB es endémico en muchos países de Latinoamérica, incluyendo Ecuador. ¿Qué ha pasado? En sus inicios esta enfermedad se encontró que causaba problemas de deformidad y enanismo en las poblaciones afectadas. Debido a esta presión de selección que se da a fase de engorde,
y en los cuales no solamente se ha seleccionado para obtener animales más resistentes a IHHNB, sino a otros patógenos endémicos. Se ha visto que hoy día uno puede encontrar camarones que aparentemente no tienen ningún tipo de signo clínico y sin embargo son positivos para IHHNB e inclusive pueden tener una carga viral relativamente alta. Con base en esto, no había información reciente al respecto de IHHNB, cómo estaba impactando la industria. De tal manera que ahí lo que tú mencionas, empezamos a hacer el estudio con la cámara en 2 fases. En la primera fase concluimos que no había ningún tipo de correlación entre animales enfermos e IHHNB. Y en esta segunda fase queríamos ver si realmente animales con una carga viral alta tenía impacto en la sobrevivencia o tenía algún impacto en producción. Lo que hemos encontrado es que hay muchos patógenos que no causan mortalidad, pero han causado disparidad de talla. De tal manera que hemos encontrado una interacción de patógenos entéricos que causan lesiones en el hepatopáncreas y patógenos sistémicos que afectan otros tejidos en poblaciones pequeñas, de tal manera que la disparidad de talla que se ha observado en la industria del camarón es posible que sea explicada no solamente por un patógeno único, pero por la combinación de varios patógenos. IHHNB está presente en estas poblaciones, por supuesto, pero no hay un efecto único directo que pueda indicar que IHHNB es el responsable en problemas de producción. En lo que hemos visto en Latinoamérica, hemos hecho estudios en Perú y en Ecuador. Y en ese sentido, los programas de mejoramiento genético que viene desarrollando Ecuador desde hace más de 20 años, ¿han contribuido a mejorar esa resistencia a IHHNB y también a los otros patógenos? ¿Hay alguna evidencia que demuestre que el trabajo genético en Ecuador es importante en términos de prevención de enfermedades o de evitar los brotes? Muy buena pregunta. La respuesta es sí. Hay varios modelos de mejoramiento genético. No soy experto en la materia, pero hay selección masal que unos grupos de camarones están utilizando. Hay unos programas familiares. En ambos casos va enfocado a obtener animales que tengan unos mejores crecimientos y una resistencia a los patógenos endémicos. De tal manera que esto sí ha contribuido a mejorar la producción de Ecuador y realmente sí ha funcionado estos programas. Con respecto, tú me hiciste otra pregunta, ¿cuál fue? Si estos programas han sido los causales de que Ecuador haya incrementado sus niveles de producción. Por supuesto. Y si pudiéramos añadir algo más, son tan efectivos, tan resistentes estos animales y tienen tan buen crecimiento que hoy día en muchos lugares del mundo, en otros programas genéticos, en otros lugares del mundo, en Asia, en Norteamérica, se quieren llevar animales de estos para incorporarlos dentro de los programas de mejoramiento genético porque han visto las bondades y hoy día se utiliza una palabra que los camarones de acá son muy robustos. Entonces allí esta palabra implica que realmente son mucho más fuertes a condiciones medioambientales adversas, incluyendo en este ambiente presencia de patógenos. Esta robustez que hemos logrado con los programas de mejoramiento genético se ha logrado bajo ciertas condiciones de ambiente, de densidades y de sitios específicos. ¿Qué tanto podemos extrapolar esto hacia, por ejemplo, sistemas de cultivo más intensivos, producción en salinidades más altas o más bajas, cambios bruscos de temperatura como los que estamos presenciando en los últimos meses? ¿Hasta dónde podemos depender de un programa genético, de un proceso de selección genética para sobrevivir o para resistir a todos estos embates? Bueno, aquí hay un aspecto que es importante y es básicamente si estamos en condiciones donde hay patógenos endémicos, incrementar las densidades no es la mejor solución. Y tenemos como ejemplo casos en Centroamérica y en Asia, donde hay un agente patógeno que se llama, es un microsporidio hepatopancreático que se llama EHP, ha causado bastantes problemas. Cuando las densidades de cultivo eran bajas, realmente este patógeno no causaba ningún tipo de problemas en producción.
pero a medida que se fue intensificando la industria y ya no se sembraban 20 camarones, sino 50, 100, 200, 300 animales por metro cuadrado, el impacto de estos patógenos es muchísimo más grande. De tal manera que definitivamente este incremento en las densidades es poner en riesgo un poco más esta industria camaronera. Ahora, con respecto a otras condiciones medioambientales, definitivamente se ha visto que además de que los patógenos se ven favorecidos por ciertas condiciones medioambientales en estas épocas de transición, es decir, donde aumenta o baja la temperatura o aumenta y baja la salinidad de una manera rápida, una manera drástica, esto incrementa a que estos patógenos causen más problemas, llámese deformidad, llámese producción, y es básicamente porque afecta el sistema inmune del camarón. Sí, precisamente en ese sentido, tenemos anunciado un evento El Niño, que sabemos que viene con cambios de temperaturas y con variaciones ambientales drásticas y con una serie de condiciones adicionales que pudieran contribuir a ejercer más presión en los sistemas de cultivo. ¿Cuáles serían los problemas que pudiéramos encontrarnos o a los que deberíamos prepararnos en términos de manejo de salud de los cultivos? ¿Qué tipo de patógenos son los más frecuentes o los de mayor riesgo en estas circunstancias? ¿Y cuáles serían las prácticas o las medidas de prevención o mitigación que la industria debiera tomar en estos momentos con miras a la llegada de un evento El Niño fuerte? Nuevamente, una pregunta con una respuesta no tan fácil, pero yo empezaría diciendo, en esta parte inicial del Niño va a haber un aumento de las temperaturas del agua, y cuando uno piensa al aumento de las temperaturas del agua, se van a favorecer los agentes bacterianos. ¿Por qué? Porque muchos de los vibrios, que son el grupo bacteriano que más afecta al camarón, se replican mucho mejor en temperaturas altas. Entonces uno podría ver un incremento en la incidencia de estos vibrios, especialmente aquellos que son patógenos, y pueden presentarse más problemas de mortalidad causados por estas bacterias. En una fase final del vibrio pasa un efecto contrario, es decir, las temperaturas bajan a tal punto que ya es conocido que hay un efecto indirecto entre el virus de la mancha blanca y las bajas temperaturas. Es decir, este virus en temperaturas bajas es mucho más patógeno que en temperaturas altas. De tal manera que en la siguiente fase, que en algunos sitios se conoce como la niña, con los cuales las temperaturas medioambientales son más bajas, se pueden presentar un incremento de estos patógenos virales, incluyendo mancha blanca, y puede presentarse problemas mucho más graves de problemas de mortalidad. Igualmente, con respecto a las lluvias, si hay un incremento de lluvias, esto puede favorecer el desarrollo de ciertas algas verdeazules, como por ejemplo cierto grupo de cianófitas, y eso también puede causar un problema en la salud del camarón, porque algunas de estas cianobacterias producen ciertas toxinas, y esas toxinas van a causar problemas a nivel del tracto digestivo, presentándose lo que se conoce como la enteritis hemocítica. Entonces sí, estos cambios ambientales que se están dando pueden tener su repercusión en el incremento de ciertos patógenos. Igualmente, estos cambios drásticos pueden traer como consecuencia la presencia de un nuevo patógeno. Seguramente es posible que haya un nuevo patógeno, no se ha descubierto, pero en estos momentos, cuando los camarones se estresan mucho más, incrementan las posibilidades de que estos patógenos puedan notarse a nivel de producción. Hemos estado hablando un poco más de la salud en finca, pero ¿qué recomendaciones o qué riesgos tienen los productores de poslarvas, por ejemplo? Los laboratorios se encuentran en zonas geográficas diferentes de las fincas, están más expuestos al agua de mar directa, con otras condiciones de ambiente también. En laboratorios de larvas, ¿cuáles son los riesgos en términos de manejo de salud y de presencia de patógenos que debemos controlar? Bueno, el agua de laboratorios de maduración y la arboricultura tiene ciertas características en la industria de Ecuador. Es que se le ha metido toda la tecnología
por ejemplo, si desalinizadores de agua, ozonos, sistemas de filtración altamente efectivos. Entonces yo, por medio del agua, no creo que vaya a haber un problema grave. El problema que yo creo que se puede presentar es en el ingreso de reproductores de fincas que han estado expuestas a estas condiciones ambientales drásticas, que van a llegar al laboratorio de maduración. Allí se van a producir los nauplios, y estos nauplios es posible que vengan con cierta carga de patógenos un poco más elevada. Hablemos de carga bacteriana en una época y carga viral en otra época. Y estos nauplios, al ser llevados a la larvicultura, es donde yo creo que se pueden presentar cambios que impacten negativamente a las larvas. No a través del agua, sino a través de los mismos animales. Entonces deberíamos tener un proceso de selección de reproductores en términos de carga viral y presencia de patógenos antes de destinarlos a la producción de nauplios. Por supuesto. Independientemente de que se estén utilizando animales que vienen de piscinas de engorde, es importante saber cuáles son estos patógenos que pueden estar presentes, porque necesitamos ir un paso adelante del patógeno. Si vemos que se están presentando lesiones por histopatología anormales, o se están presentando unas lesiones que no son usuales, es importante empezar a hacer, primero, histopatología, y segundo, tratar de llegar un poco más allá y tratar de determinar cuál es este agente patógeno que se está presentando, y mirar la prevalencia y mirar realmente el impacto que está causando en las poblaciones. ¿Por qué? Porque si se presenta un problema y se lleva a maduración, esto, así como es un multiplicador donde se van a producir una cantidad enorme de nauplios y poslarvas, puede ser también un multiplicador de enfermedades. Entonces, allí yo creo que hay que actuar de manera proactiva en este sentido. Al principio de la sesión hablábamos que la fortaleza de Ecuador es precisamente haber trabajado con reproductores expuestos a los patógenos que han logrado resistir. Pero ahora hablamos de que para llevar estos reproductores expuestos a los patógenos a los sistemas de maduración, debemos limpiarlos. ¿Eso no nos convierte en sistemas SPF? Personalmente creo que lo cortés no quita lo valiente, y si hay un proceso de selección a nivel de engorde, eso no significa que los animales que se van a llevar a maduración no se les haga ningún tipo de tratamiento profiláctico, terapéutico, porque si ya hay un proceso de selección a nivel de finca, es completamente válido que uno quiera llevar lo mejor de lo mejor a producir huevos, nauplios y semilla. Pero lo ideal es que uno puede tener ambos efectos al mismo tiempo. Uno puede tener sus animales expuestos a los patógenos, pero a la vez puede limpiar estos patógenos para que lleguen limpios a maduración. Y como lo dije anteriormente, el laboratorio de maduración es un multiplicador, que es un multiplicador de semilla, pero también puede ser un multiplicador de patógenos. Entonces, lo importante serían las condiciones de bioseguridad con las que trabaje un laboratorio en términos de cuidado de los animales y de diagnóstico previo antes de incluirlos en las líneas de producción de nauplios. Por supuesto. Entonces, allí habría que tener en cuenta, obviamente, primero los animales, segundo el agua, pero creo que el agua está muy bien manejada por los laboratorios de maduración en la larvicultura. Igualmente los insumos. Uno de los insumos es el alimento fresco. Es posible la introducción de patógenos a través de este alimento fresco. Entonces se recomienda tomar medidas de bioseguridad, hacer análisis diagnósticos. No es solamente hacer el análisis diagnóstico, sino es en dónde se está mandando a hacer estos análisis diagnósticos. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que un resultado positivo o negativo por la técnica de PCR tiene implicaciones comerciales. Por ejemplo, si hay un importador de un alimento que tiene un resultado positivo por PCR, inmediatamente este proveedor es puesto en la lista negra. Entonces, este análisis de PCR, ¿quién lo está haciendo? ¿Qué tan entrenado está la persona que está haciendo estos análisis? Si la persona o el laboratorio que hace estos análisis tienen algún tipo de validación nacional o internacional, es bien importante hoy día, precisamente porque creo yo que en la medida entre más pasa el tiempo, van a haber medidas
drásticas cuando se presentan resultados positivos. Entonces, lo importante es tener un muy buen sistema de diagnóstico. Han sido muy buenas las recomendaciones y las observaciones, pero como tenemos que concluir, sí me gustaría pedirte que en paso a paso nos dijeras, para la industria en general, cuáles son los hitos para un programa de salud o de control de enfermedades de un establecimiento camaronero, de primero haga esto, lo de acá y así sucesivamente. Bueno, primero, como lo dije anteriormente, ¿cuál es el enemigo? Entonces, lo ideal es hacer un monitoreo sanitario para determinar cuáles son los patógenos que están presentes. Posteriormente, rankear estos patógenos, cuál es el que causa más problemas en producción, primero, segundo, tercero en el orden. Y luego, para cada uno de estos patógenos, bueno, ya hay varias ramas. Uno, cómo se diagnostica el patógeno, cómo se diagnostica por PCR, cómo se diagnostica por histopatología. Segundo, ver la evolución de este patógeno con respecto a las condiciones medioambientales, sobre todo ahora que estamos entrando en una época de Niño, es ver cómo está la evolución de este patógeno, si aumenta su prevalencia o disminuye su prevalencia en ciertas condiciones medioambientales. Hablemos de salinidad y temperatura, que son las más evidentes, y si uno va un poco más fino, con qué tipo de microclima, pensemos en ciertos niveles de diatomea, ciertos niveles de cianobacterias, se incrementa o disminuye su prevalencia, si hay interacción con otros patógenos. Esa sería la parte de hacer como un estudio para cada patógeno, y realmente después es hacer un análisis de riesgo. Una vez que yo determino que es un patógeno que es un riesgo, ¿cómo lo mitigo? Entonces, en cuanto a las medidas de mitigaciones, hay antimicrobianos que se pueden utilizar. Si se puede controlar con algún parámetro medioambiental, por ejemplo, temperatura o salinidad. Si hay algunos agentes terapéuticos, en el caso bacteriano, por ejemplo, si hay algún tipo de fagos, ¿sí? Algún tipo de agentes que puedan controlar la presencia de este patógeno. Ese más o menos sería la secuencia de ideas para poder mantener un ambiente estable en el cultivo de camarón. Y obviamente la capacitación del personal y la observación continua, ¿verdad? Por supuesto, como lo mencioné anteriormente, un análisis sanitario tiene un impacto grande en la industria camaronera, de tal manera que si uno no capacita a la gente, desde el técnico hasta el profesional que está encargado de emitir los resultados, tiene que mantenerse esa cadena de entrenamiento, capacitación continua, a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Se necesita que haya esa capacitación continua porque la ciencia está avanzando impresionantemente. Uno mira los artículos científicos. Anteriormente, hace 10 años, había un artículo por ahí cada 3 meses con respecto a cierto patógeno. Hoy día uno mira y hay 20 artículos, por ejemplo, para EHP. Uno mira y hay por lo menos al mes unos 15, 20 artículos para este patógeno, de tal manera que siempre hay un conocimiento nuevo que uno tiene que estar actualizado y ver de eso qué lo puede adaptar a la industria local. Finalmente, Luis Fernando, algunas recomendaciones en términos prácticos de manejo de salud para nuestros productores. Sí, lo primero es entender cuando se está muriendo un camarón, descartar si se trata de un problema físico-químico, por ejemplo, si es oxígeno, o si se está muriendo de algún agente infeccioso. ¿Por qué? Porque si es de un agente infeccioso, es llegar un poco más allá, al menos a través de análisis en fresco. Y uno puede hacer un análisis muy práctico que ¿es un patógeno sistémico o es un patógeno entérico? Con eso ya uno abre 2 grupos de etiologías que pueden estar presentes. Si yo, por ejemplo, no sé qué está pasando, tuve una mortalidad en una piscina, tomé la muestra y vi que el órgano afectado de los camarones era el hepatopáncreas, ya sé que es un patógeno entérico. ¿Por qué? Porque eso me descarta de alguna manera la presencia de patógenos sistémicos. Entonces, si me enfoco en patógenos entéricos, yo sé que pueden ser vibrios, NHP, puede ser algún tipo de bacteria. Entonces, ese sería como un consejo que se puede aplicar fácilmente. Aquí yo he visto que la gente maneja los análisis en fresco muy bien. Ese sería el primer paso. Y segundo, darle seguimiento a esos problemas de mortalidad, porque eventualmente puede indicar la presencia de un nuevo patógeno en la industria camaronera, como ha pasado históricamente. Solo para aclarar, cuando hablas de patógenos sistémicos, ¿hablamos de virus principalmente? Ah, qué buena pregunta. Sí, no y necesariamente. Cuando hablas de patógenos entéricos, ¿de qué estamos hablando? Bien,
Patógenos entéricos en el cultivo de camarón son patógenos que tienen como órgano blanco el hepatopáncreas. Entonces hay ciertos grupos de patógenos que restringen su infectividad al hepatopáncreas. Esto es lo que llamamos los patógenos entéricos. Ahora, patógenos sistémicos son patógenos que afectan otros tejidos diferentes del hepatopáncreas. Entonces afectan el músculo, afectan el órgano linfoide, afectan lo que son la parte muscular como tal. Generalmente son virales. No todos, pero la mayoría son virales. Estamos hablando del virus de la mancha blanca, estamos hablando del virus del IMNB, aquí estamos hablando de vibrios sistémicos igualmente. Por ejemplo, en la época del año 90-91, cuando se presentó el síndrome de gaviota, el vibrio que estaba causando esos problemas era un vibrio parahemolíticos, que era un vibrio sistémico, es decir, no afectaba el hepatopáncreas, pero sí afectaba otros órganos. Entonces, sí, es importante esa aclaración. Y sobre todo la prevención, ¿verdad? La prevención ante todo es el mejor amigo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil prevenir que estar tratando de buscar tratamientos terapéuticos. Definitivamente la prevención es mucho más importante. Bien, vamos a agradecer al doctor Luis Fernando Aranguren por sus valiosos aportes en este CNA Video Podcast y queremos despedirlo con una recomendación final. Bueno, la recomendación final es analizar cualquier tipo de problema que se presente en la producción, porque en algunos momentos van a ser ocasionados por agentes infecciosos. Y estos agentes infecciosos pueden ser o no ser importantes, pero siempre hay que estar un paso adelante. Entonces, la prevención y la detección temprana. Eso sería lo que yo recomendaría para la industria del camarón. Gracias, Yaira. Gracias, doctor Aranguren, por su tiempo y por sus conocimientos impartidos aquí en CNA Video Podcast. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad, no sin antes invitarlos a que comenten este podcast y propongan nuevos temas. Será hasta la próxima. CNA Video Podcast llegó gracias al auspicio de Center for Aquaculture Technologies. Más información en aquatechcenter.com.